Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión del ciclo de Pioneras, Mujeres que Cuentan, ciclo que se realiza desde el Servicio de Igualdad y Mujer en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas. Hoy vamos a dedicar la sesión a Henriette Fortuny y Mariano Fortuny. Me acompaña para exponer y conocer la obra de Henriette Fortuny Elena Andrés Palos. Elena Andrés Palos, a la que le agradezco su participación y su presencia y su disponibilidad, es doctora en Historia del Arte con mención internacional por la Universidad de Zaragoza. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Nápoles, así como otras investigaciones en Sicilia o Roma. Actualmente es docente y directora de trabajos en el Máster de Gestión de Patrimonio y Museología de la Universidad Internacional de Valencia. Especializada en líneas de investigación y divulgación de género relacionadas con la visibilidad de las mujeres en el arte, ha desarrollado su labor profesional en diferentes instituciones culturales de Madrid, como el Museo de la Fundación Massabeu o la Asociación Sapienza, y en Zaragoza, donde ha dirigido ciclos sobre género en Pablo Serrano o en el ámbito cultural del Corte Inglés. Es autora del libro Poder Femenino en la Corte de las Austrias. No quiero restar más tiempo y os dejo con Elena Andrés, en el que vamos a poder conocer la obra y la aportación de Henriette Fortuny. Muchísimas gracias y agradezco una vez más toda vuestra participación y la asistencia en este ciclo, cuestión que nos motiva a continuar realizando este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Yo creo que ya está. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ana, por la presentación y por contar conmigo en este ciclo. Me hace muchísima ilusión estar aquí como ponente. Es un ciclo que bueno, lo he seguido ediciones anteriores y además me hace especial ilusión compartir cartel, ¿no?, con grandes nombres femeninos del panorama cultural actual de España, ¿no?, como han sido las diferentes mujeres que han pasado por esta sala en las sesiones anteriores. Quería agradecerles ya de antemano su asistencia, que hayan venido para escuchar pues una historia muy poco conocida, que es la de Henriette Fortuny. Es una de esas mujeres que, como muchas otras, al final pues ha quedado pues injustamente relegada al olvido, ¿no?, de la historia. Esto ya sabemos que es un poco como el lema al final de todas estas actividades, pero realmente es que hay que reivindicarlo, ¿no? Y nada mejor que estos ciclos en los que de alguna manera ponemos voz a quienes pues bueno, fueron olvidadas en su momento. Este es el caso de Henriette Fortuny, la diseñadora a la sombra del artista. Claro, ¿de qué artista estoy hablando? De Mariano Fortuny y Madrazo, el hijo del Mariano Fortuny más conocido, ¿no? Ahora veremos un poquito más sobre la vida de ambos. Como bien os pongo aquí en pantalla, ella nace en Fontainebleau, en Francia, pero desde jovencita ya se traslada a París con sus padres. Claro, allí va a recibir formación de Bellas Artes, que es lo que luego también le va a impulsar muchísimo pues, a codearse con quien al final se relacionó, como veremos. El gusto hacia el mundo textil, hacia la cultura de la moda femenina, que es realmente en lo que ella va a despuntar, le viene de familia, porque su padre era restaurador tanto de pinturas como de tapices, ¿no? Entonces, ella ya desde bien jovencita está muy metida en este mundo, ¿no? Y es lo que le va a permitir también pues, tener, aparte de su formación, pues, un interés especial por el ámbito textil, que es, como digo, en lo que ella al final pues, se desarrolla y al final acaba trabajando en ello. Como vemos, se casa con un marchante de arte. Claro, en París, en esta época, el tema del marchante de arte, del comercio de obras de arte, el mercado artístico de París de finales del XIX y principios del XX,
era un auténtico espectáculo, ¿no? Hoy en día la figura del marchante de arte como tal existe, sigue existiendo, pero no tiene nada que ver a lo que era entonces en un 1900 en París. Claro, que se codeaban pues con los grandes artistas, había que conseguir contratos, intercambio, venta, compra. Era un entorno de negocio artístico muy interesante en el que sabemos que Henriette formó parte junto a su marido. ¿Qué ocurre? Que es precisamente en este círculo tan artístico donde va a conocer a Mariano Fortuny. Mariano Fortuny ya estaba en París en esta época. No sabemos si iniciaron su romance antes de que ella se divorciara, porque ella se divorcia en 1902. Creemos que sí, pero bueno, estas cosas nunca se pueden saber a ciencia cierta. Pero sí que sabemos que ambos esperaron a que Henriette se divorciase para hacer pública su relación. Quería traeros también un poquito ese París en el que se conocieron, ¿no? Henriette y Mariano Fortuny. Un París tan bonito y tan especial como complejo, ¿no? Era el París entre medio de la bohemia y la modernidad. Fijaros que ya en esta época, entre 1900 y 1900 y poco, París estaba lleno de todos los artistas españoles que ya estaban allí. ¿Vale? Desde los modernistas catalanes, como los más conocidos, como puede ser Ramón Casas, Santiago Rusiñol, o el propio Picasso, que ya estaba allí, Miguel Utrillo, etc. Los Fortuny y los Madrazo ya estaban allí desde hacía tiempo. Entonces este es el París un poco de la libertad, de la modernidad, en el que ya la mujer tenía, digamos, un poco de más movimiento individual, podemos decir. No sin ser juzgadas, por supuesto, pero sí tenía un pelín, ¿no?, más de libertad que el París de los años anteriores. ¿Qué ocurría? Que sí, era un enclave moderno. De hecho, en España los artistas, dentro de España, al primer sitio al que iban era Barcelona, buscando la modernidad, pero desde Barcelona ya el siguiente lugar para buscar esa ansiada modernidad y esas vanguardias ya era París. Entonces se trasladaban todos, pero claro, tenía un coste bastante alto estos viajes a París y estas temporadas que pasaron todos ellos en París, sin ser de allí, porque les costaba pues muchísimo sacrificio personal y profesional. Malvivían, mal comían, mal todo, ¿no? Hasta que lograban triunfar, digamos, a nivel pictórico y a nivel profesional, la pasaban bastante mal. Entonces, muchos de ellos decidieron en un momento dado, oye, he cumplido el sueño una temporada, ¿no?, ese sueño parisino, me voy a Italia, ¿no? Que Italia también era un lugar muy soñado por ellos, y fue el caso de Mariano Fortuny y de Henriette. Ellos al final se trasladan de París, se trasladan a Venecia en este caso. El mismo año que Henriette se divorcia, 1902, ella deja absolutamente todo y se va con Mariano Fortuny a Venecia. Y es allí, en esta ciudad, donde ambos realmente van a triunfar, porque aunque Mariano Fortuny ya era un artista conocido, en este caso, que además justo estas fotografías es de esta época, de 1900 y 1902, las de ambos. Él, aunque ya era un artista, como digo, más conocido, pero realmente su trayectoria profesional va a brillar y va a despuntar en Venecia, y la de ella también, como veremos. Claro, quiero explicar un poquito, ¿no?, quién era este Mariano Fortuny Madrazo. Por el nombre y los apellidos posiblemente ya sepamos ubicarlo un poco, pero es importante brevemente, ¿no?, que comente que venía pues de dos de las sagas de pintores, bueno, no de dos de las sagas, de las dos sagas de pintores más importantes que había en España en estos momentos, la familia Madrazo y la familia Fortuny, que unen, digamos, sus familias en un matrimonio que es precisamente el de Mariano Fortuny y Cecilia de Madrazo, que era la hija de Federico de Madrazo, que es el autor de la fantástica obra de la Condesa de Vilches, que está en el Museo del Prado. Claro, este es el entorno en el que se mete Henriette, ¿no? Henriette no venía de una familia tan artística como la de su marido, pero claro, es que esta familia era muy potente. Estas dos ramas de familia, como digo, es que coparon todo el sector artístico, tanto en España como en París, como en Roma también, que tenían residencia, y finalmente en Venecia.
Además, Mariano Fortuny no era solamente, digamos, pintor como tal, sino que era era muy polifacético, como vemos, era diseñador, era escenógrafo, de todo, ¿no? Era un artista tremendamente moderno. Os he traído algunas imágenes para que veamos tanto las pinturas que hacía como restauración de tapices también, o la famosa lámpara Fortuny, que hoy en día se sigue comercializando principalmente en Venecia, pero es este tipo de lámpara que lleva metal, seda y cristal de Murano. Entonces, por eso digo que también era pues muy polifacético y que incluso también tocó ese ámbito de la decoración, ¿no? De las artes decorativas. Tengo que hablar de la importancia que tuvo la suegra de Henriette, en este caso, que era Cecilia de Madrazo, la madre de Mariano Fortuny. Tuvo una importancia vital. El papel de Cecilia es importante para conocer qué ocurrió después en la vida de este matrimonio. Cecilia también es una mujer que ha quedado un poquito a la sombra de esta saga familiar tan potente. Ha quedado muy a la sombra. Ahora es verdad que se está trabajando más sobre ella, sobre su vida, etc. Aquí la tenemos retratada por su marido. Pero Cecilia fue, digamos, la cabeza pensante de, digamos, toda la gestión artística que había detrás de las colecciones que tenían los Madrazo. Ella se encargaba de administrar las obras, los bienes, digamos, ese sector más económico o financiero de la casa Madrazo y Fortuny, es decir, que tuvo un papel muy, muy relevante. Actuó incluso como, digamos, ese papel activo en los negocios para conseguir nuevas clientelas, etc. Iba a instruir a Henriette, porque va a ir con ellos a Venecia una temporada, y va a ser quien la instruya un poquito en el tema de la gestión. Claro, es que estas familias tenían una cantidad de obras de arte también en casa tremendas. Y en la residencia veneciana van a ir atesorando muchísimas obras de arte. Y si no llega a ser por el trabajo que hizo tanto Cecilia como Henriette en cuanto a registro e inventario de bienes, hoy en día se hubieran perdido muchísimos. Entonces, por eso digo que el papel de Cecilia es importante. ¿Por qué también? Porque era coleccionista de textiles. Ella traía lo mejor de Oriente, lo mejor de los tafetanes, de los terciopelos, de las sedas. Era desde pequeña aficionadísima a la colección de textiles. Y esa pasión es la que le inculca a su hijo Mariano. Si no llegase por su madre, Mariano Fortuny no va a ser diseñador de moda, como comprenderemos, ¿no? Entonces, ella tuvo un papel muy, muy activo en toda esta historia. El traslado a Venecia se produce en este palacio, en esta auténtica joya veneciana. El antiguo Palacio Orfei del siglo XV es el que adquiere ni más ni menos el matrimonio. Hoy en día se puede visitar, no sé si alguien en la sala lo ha visto, pero si en algún momento hay algún viaje a Venecia planteado, yo recomiendo encarecidamente la visita al Palacio Fortuny. Hoy en día, ya digo, es un museo, las colecciones están perfectas y se puede visitar. Claro, era un entorno completamente mágico, ¿no? Entre los dos tuvieron que restaurar lo que era ese palacio del siglo XV y habituarlo tanto para vivienda de ellos dos como para taller, que es aquí donde van a trabajar y donde va a trabajar Henriette principalmente. A lo largo de los años, este palacio, bueno, aquí llegaron a vivir casi entre 200 y 300 personas, ¿no? Que fueron entrando y saliendo en el palacio, al servicio de los Fortuny, tanto como personal de servicio como miembros del taller. Al final ellos van a crear un imperio, lo que hoy sería un gran imperio textil. Entonces, claro, ahí tenían a los trabajadores también viviendo, que muchas veces dicen, ostras, ¿vivían en este palacio los dos solos? No, los dos solos, y progresivamente casi 300 personas vivieron entre las paredes de este palacio. Todas las pinturas son los trampantojos que hacía Fortuny, ¿no? Que él pintaba las paredes, las decoraba, todo. Entonces es un entorno, como digo, muy, muy característico. Esto sería la pintura, ¿no?, que hace Fortuny arriba, la realidad abajo, que vemos que prácticamente está igual, y todos esos salones de trampantojo. También, como he dicho antes, aquí este era el lugar de la sede, digamos, de la colección de las obras de arte. Entonces, en esa primera época de Henriette en Venecia, en el Palacio Fortuny, lo que va a hacer ella es
catálogo, registro, inventario de todas las obras que habían ido atesorando los Fortuny. Uno de los primeros trabajos, entre comillas, porque lógicamente no había remuneración de por medio, era el de Henriette, era el de modelo. Claro, fue modelo y musa. Hay veces que la palabra musa está un poco mal vista o parece que somos un poco reticentes a utilizarla, pero bueno, en este caso al principio fue la realidad. Henriette inspiró muchísimo a Mariano Fortuny. Además, hay un dato curioso y es que ellos, cuando se establecen en Venecia, al principio ellos no querían casarse, ellos estaban pues como pues una pareja como muy moderna, ellos decían que no necesitaban el tener ningún papel para casarse, estaban enamorados, querían trabajar juntos y abrir un negocio, claro, pero esto en 1900, con una mujer que se había divorciado, pues era una mentalidad bastante moderna. Entonces, al final cedieron por presiones externas, si no por ellos no se hubiesen casado, ¿no? Pero al final terminan casándose y Henriette acaba figurando como socia y luego como inventora también de varios artefactos, ¿no? que veremos del taller Fortuny. Aquí tenemos algunas imágenes de cuando posaba para Mariano Fortuny. Por suerte tenemos muchísima fotografía de Henriette más que de Mariano Fortuny, porque él la fotografiaba hasta la saciedad, la pintó muchísimas veces en retratos, en todo. Aquí vemos, esto es el interior del palacio, esto no es ni un montaje ni es un decorado. Vemos un retrato de Henriette con la creación textil luego que harán, ¿no? Llegamos a 1909 y llega el momento clave para Henriette Fortuny. Después de muchos años de trabajo, porque al principio, claro, ellos en este taller lo primero que hicieron fue pues una especie de pañuelos, chal de terciopelo, decoración, tapicería, pero después de muchos años, como digo, pensando y ella investigando cómo poder llevarlo a cabo, etcétera, llega 1909 y presenta el vestido Delfos, que es este que tenemos aquí. Una creación completamente exclusiva, diseñada, creada e imaginada por Henriette Fortuny. Este vestido Delfos cambió para siempre el rumbo de la moda, tanto en España, porque tenía marca española al proceder del atelier Fortuny, como en Europa también. Luego veremos por qué. Era un diseño completamente clásico, el patrón, el clásico, luego la manufactura no tenía nada de clásico, como veremos, pero ya en su momento llamó muchísimo la atención, fue catalogado ya en el mismo momento como una auténtica obra de arte, como una joya, porque decían que, claro, era un vestido que sin enseñar nada, porque aquí no vemos grandes escotes, no vemos grandes aperturas, no enseñaba nada, pero no ocultaba nada. Quedaba a la vista todo tipo de siluetas femeninas. Y esto, como digo, es que era una auténtica bomba de relojería en 1900. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Henriette lo que hizo fue fomentar esa libertad del cuerpo femenino. La libertad del cuerpo femenino y la modernidad. Nos está presentando a una mujer completamente moderna y diferente a lo que habíamos visto. El nombre proviene de la escultura de Lauriga, que se descubre además a finales del siglo XIX en Delfos. Entonces, todo tiene una relación, ¿no? Sí, es de corte clásico, pero precisamente por este descubrimiento arqueológico que marcó un hito. Entonces, copian, en este caso, bueno, se inspira Henriette en la túnica de esta escultura, ¿no? Fijaros en los pliegues de la seda. Todo esto son pliegues hechos de forma manual que podían llegar a tener, el vestido podía llegar a tener 500 pliegues hechos de forma manual, uno a uno. Este vestido es una joya, lo primero porque no había un vestido igual entre sí, cada vestido era diferente, era manufacturado. Y lo segundo, porque Henriette jamás va a desvelar ni cómo pigmentaba la seda, ni cómo plisaba el vestido. Fue un secreto que hasta hoy en día
es que no se puede. O sea, hoy en día este vestido es inimitable y bueno, se han hecho algunas copias, algunas, digamos, réplicas, pero no se puede reproducir el Delfos exacto. Luego veremos la historia, pero por esto ya digo que hoy en día es imposible de imitarlo. Tenía otra particularidad y es que no estaba cosido ni en los laterales ni en las mangas, sino que había una serie de cordones que Henriette diseña para ir añadiendo cuentas de cristal de Murano y sopesar así el peso una vez caía en el cuerpo, ¿no? Saber cuántas cuentas había que poner en determinados lugares para que el vestido de seda adquiriese ese peso correcto en el cuerpo de la mujer. Casi una obra, bueno, un invento absoluto, casi de ingeniería, podemos decir, ¿no? Porque ya digo que esto no requería ni corsé, ni requería nada, ni requería percha, como luego veremos, nada de nada. Claro, ¿por qué fue tal revolución este vestido? ¿Porque fue una auténtica revolución? Pues porque nosotros veníamos de estas dos imágenes, efectivamente de las primeras. Esos son unos figurines de 1900. La siguiente que vemos, la de la señorita con la sombrilla, ya es 1906 aproximadamente, ojo, y llegamos a 1909 y ¡pum! Y Henriette Fortuny nos planta el Delfos. Claro, en España todavía llevábamos el corset, todavía, y las formas eran muy pomposas, heredadas todavía de la moda del romanticismo, que fue una moda muy rimbombante, ¿no? Que tuvimos maravillosa, ¿no? Pero completamente diferente. Entonces, por lo que aboga Henriette es por esa libertad absoluta del movimiento del cuerpo de la mujer, ¿no? Y el relajarse, el ir cómoda, no tener que ir encorsetada y al final tener esa imagen sensual, pero también atrevida, moderna y sobre todo libre. Nos presenta una mujer bastante libre. ¿Qué ocurrió con el Delfos al principio? Pues que no se lo quería poner mucha gente. Claro, las primeras que se lo pusieron fueron las niñas o las jóvenes de las familias aristócratas de Venecia que iban al taller de Fortuny, se lo probaban y lo primero que hacían era pedirles que por favor le hiciesen como un vestido debajo, ¿no? Como una prenda interior, como tipo canesú, porque no se atrevían a llevarlo, ¿no? Entonces Henriette les preparaba una cajita con el Delfos, la prenda interior, como ese tipo de canesú debajo, para que se lo pusieran debajo. ¿Y qué ocurría? Pues que ellas, al principio, estas jóvenes que lo adquirían, no lo llevaban en ningún evento público. No se les veía con el Delfos ni en el teatro, ni en la ópera, ni en ningún evento en Venecia. Nada. Lo llevaban para fiestas privadas en los palacios de Venecia. Salían de sus casas con el abrigo, no se veía lo que llevaban debajo y cuando ya llegaban a la fiesta deslumbraban con el vestido Delfos. Claro, el secretismo tenía los días contados, porque esto fue una revolución en las fiestas venecianas. Por lo tanto, empezaron el boca a boca, etcétera, y ya se fue conociendo más. Y ya las siguientes mujeres que sí se lo ponen y sí que lo llevan de forma pública, gritando a los cuatro vientos que son la nueva mujer moderna, pues ¿quiénes van a ser? Las grandes bailarinas, las grandes cantantes de ópera y las grandes actrices. Entonces, una vez ya sucede esto, todas las mujeres de la clase, digamos, alta, ya quieren tener un Delfos en su armario. Estas eran las combinaciones con las que más se utilizaba. El vestido, por ejemplo, la imagen del abrigo azul de terciopelo, esa era creación de Fortuny. Fortuny, realmente el sello de Mariano Fortuny era el terciopelo. El estampado del terciopelo, que hacía abrigos, capas, etcétera. Y Henriette introduce la nueva, digamos, versión del Atelier Fortuny con el vestido Delfos. Y las combinaciones solían ser así, una auténtica joya y una auténtica maravilla. El vestido de seda y la capa, en este caso, de terciopelo. Claro, Mariano Fortuny, lo curioso es que nunca, o sea, él mismo reconoció que Henriette trabajaba con él y que más adelante también reconoce que fue ella la creadora del vestido. Si nos fijamos en este fragmento de una breve autobiografía que hace Mariano Fortuny sobre su vida y su familia, claro, dice, mi esposa y yo fundamos un taller de impresión en el Palacio Orfei, utilizando un método completamente nuevo. Esta industria comenzó con chales de seda y luego, bueno, pues incluye vestidos
que trabajamos juntos. Entonces, Mariano Fortuny no va a negar nunca que Henriette trabajó en el taller, no la va, digamos, a ningunear en este sentido, pero tampoco le dio su lugar. Esto es lo que pasa con Mariano Fortuny, porque aunque reconociese que los diseños eran de ella, y luego comentaremos cómo termina, ¿no?, todo esto, no la defendió en un momento muy concreto que tuvo que hacerlo. Entonces, es una historia un poco agridulce, porque fue un matrimonio que al final pues, estuvieron muy enamorados, trabajaron juntos, él la reconoció, ella incluso también reconoce que es la autora de esta obra de arte, pero él no la defendió en un momento dado y al final ni la historia, ni la prensa del momento, ni nadie reconoció que esto era creación de Henriette. Ocurría una cosa y es que, claro, esto se hacía dentro del Atelier Fortuny, ¿vale? Esto es como si ahora una mente creativa de Inditex diseña una cosa, lógicamente no va a aparecer su nombre en los diseños. Forma parte de Inditex, de Zara, de lo que sea. Pues esto le sucedió a Henriette, que hizo un diseño muy concreto, revolucionario, pero que nadie le reconoció públicamente, ¿no? Como luego veremos. En fin, es lo que he comentado antes, ¿no? Digamos, lo especial de este vestido, así es como se entregaba, porque la seda tenía que ir arrugada, casi como si fuese una cuerda, metida en una caja de cartón, y las cajitas las personalizaban, ¿no?, para las diferentes compradoras. Ponían el nombre, las perfumaban, etcétera, ¿no? Un sistema de marketing bastante curioso el que hacían en el Palacio Fortuny, porque al principio solamente se comercializaba en el palacio y las clientas iban un poco de secreto a recoger sus cajas con el Delfos. Y lógicamente no había que colgar el vestido ni nada, o sea, una vez sacado de lo que era la caja, directamente al cuerpo. Y cuando se lo quitaban, directamente a la caja, porque era la manera en la que se tenía que conservar, ¿no? Aquí la tenemos, ¿no?, a Henriette trabajando en la pigmentación. Este vestido, como he dicho, lleva la pigmentación natural. Son pigmentos naturales. ¿Por qué? Porque en esta época, muy modernista, muy nueva, ¿no?, para el mundo artístico y cultural, Henriette y Fortuny huyeron del empleo de químicos, de sustancias químicas para las coloraciones, etc. Era una corriente que volvía a las formas naturales, que volvía a lo orgánico. Y como tal, Henriette no utiliza ningún producto químico en sus coloraciones. Por lo tanto, son pigmentos naturales completamente. Que se sabe que estuvo investigando, como digo, muchísimos años para conseguir las tonalidades, porque si nos hemos fijado, no son tonos normales los que tienen estos vestidos. No es un azul, un rojo, un naranja, es una gama entera. Azul cielo, color más tirando a coral, a salmón. Entonces, claro, aquí hubo una investigación a base de prueba y error tremenda, como vemos en esa imagen, en la que va también con esa mesa no llena de botes de todo, trabajando ella hasta conseguir el color que quería. Hay una carta que se la manda a una amistad, Henriette Fortuny, que dice: la seda es difícil, querida, pero más aún poder colorearla. He conseguido el añil, pero quiero hacer una mezcla con el verde, como el color del agua de Venecia. Ese color que es un poco turbio, que no llega a ser ni azul ni verdoso. Bueno, pues al final logra este color azulado tan espectacular. Fijaros en el plisado y sobre todo aquí se nota esa aplicación del pigmento de forma natural. Si nos fijamos en la cola, en la base del vestido, se va perdiendo un poco ese color de que ha sido añadido de forma natural. Entonces, por eso digo que este diseño de vestido, que era casi un invento absolutamente, más que una creación de moda femenina, era una auténtica joya y ya una obra de arte en su mismo momento. Claro, decían, bueno, es un corte muy sencillo. Aquí lanzo yo una pregunta, ¿no? ¿Realmente este vestido era sencillo? ¿Lo clásico es siempre sencillo? Porque siempre solemos decir, ¿no? Bueno, va muy clásica, muy sencilla, muy elegante. Son las tres cosas que casi inconscientemente decimos, ¿no? Menos es más, lo clásico, lo sencillo. A mí me gustó mucho varias reflexiones que hicieron
grandes modistos, incluida Coco Chanel, ¿no? Que también tuvieron mucha referencia y admiraban mucho la creación del vestido Delfos, que decían, esto de sencillo no tiene nada, ¿no? Y de clásico tampoco, solamente el patrón que está cogido de la antigüedad clásica, pero realmente todo lo que es la costura, la manufactura, es, como decían, una simbiosis entre lo sencillo y lo complejo. Este vestido era un trampantojo, ¿no? Que se nos vendía como algo fácil, como algo elegante, sin esfuerzo, ¿no? Que queda en el cuerpo como sin esfuerzo, relajado. Sí, esa es la imagen que da, pero realmente es un trampantojo, porque es lo que decían estos diseñadores a posteriori, que más barroco en su creación no podía ser, ¿no? Con toda la cantidad de trabajo que conllevaba detrás. Claro, ella, como digo, es quien hace esta obra. ¿Qué pasa? Que empiezan a producir mucho, empiezan a convertirse ya, digamos, los Fortuny ya fueron en Venecia los del vestido Delfos, ¿no? El vestido fue quien realmente les dio de comer muchísimo tiempo, este vestido. ¿Qué pasa? Que para agilizar un poco el proceso del plisado, Henriette Fortuny diseñó un tipo de máquina, más que máquina sería herramienta, para agilizar el prensado de la seda. Entonces, de esta forma podía trabajar más rápido, los miembros del taller podían ir más rápido y podían producir más, sin dejar de ser algo manual y sin dejar de ser que cada vestido fuese diferente. No estoy hablando de un proceso industrializado, ¿no? Ella diseña un tipo de herramienta para agilizar el prensado de la seda. El mismo Fortuny reconoce que esa máquina y esa invención es de su mujer, pero la patente la pone a su nombre. Esto ocurre, lo de la invención de esta máquina, por parte de Henriette, ocurre porque ya empiezan a no dar abasto en lo que es el palacio. Entonces adquieren esta fábrica, compran este solar, esta fábrica en Venecia, en la zona de Giudecca, que es la fábrica Fortuny Venecia, que es el sello del atelier, como ese imperio textil. Hoy en día sigue en activo. Visitar creo que no se puede visitar porque me consta que los trabajadores de la propia fábrica hay zonas a las que no pueden acceder. Son muy, muy misteriosos, ¿no? Y son bastante reticentes, ¿no? A que la gente visite ciertas zonas de la producción de las obras que siguen haciendo aquí en Fortuny Venecia. El caso es que, claro, inventa esta maquinaria y en el registro, que lo van a llevar, lo llevan, ¿no? a patentarlo a París, al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y en una nota manuscrita pone, esto Mariano Fortuny, ¿no? Pone, esta patente es propiedad de la señora Henriette Negrin, que es la inventora. He tomado esta patente en mi nombre por la urgencia del depósito. Claro, por eso digo que es que Mariano Fortuny es un poco cal y arena, porque esto fue una patada bastante fuerte para Henriette. De hecho, en fin, sí, vale, reconozco que es de mi mujer, pero la pongo a mi nombre, pero es que esto es muy grave, porque entonces no queda registrado como que es de ella. Esa nota manuscrita no vale nada, nos vale a nosotros ahora para decir, ostras, cuidado, que esto no era de Mariano, esto era de ella, tanto el diseño como la máquina. Pero esto fue un inconveniente tremendo en la vida de Henriette Fortuny, por supuesto. De hecho, a mí lo que me llama la atención de ella y de Henriette se sabe muy poco realmente de su vida, su personalidad, pero se puede intuir. Ella no fue una mujer, estuvo viva hasta 1965, que tuvo años, digamos, ya en modernidad, en más modernidad, para salir un poco a la palestra, explicar qué pasó, qué no pasó. Ella jamás ha salido públicamente a nada, ha estado siempre de una manera muy discreta, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, me llama la atención esto, que fue una mujer muy discreta, pero que tomó acción. Ella, hablar públicamente y tal, no, pero sí actuó, como vemos, en esta carta precisamente que se la manda a Elsie McNeil, que era la distribuidora de Fortuny en Estados Unidos, ¿no? Esto ya es después de que ocurre lo de la patente y después de la muerte del propio Mariano Fortuny. Dice, en cuanto al Delfos, pues he estado pensando, he llegado a la determinación de cesar la producción de cualquier tipo comercial. Bien sabes que estas prendas, aún más que muchas otras del taller,
O sea que esta carta lo que nos está diciendo es que diseñó más cosas en el taller, no solamente el Delfos, y no tenemos ni idea de lo que hizo Henriette Fortuny más allá del vestido, que esto también es grave. Son de mi propia creación y hay más de mí en ellas que en ninguna. Por ello deseo que no sean retomadas por otros ni confeccionadas por ajenos, por lo que hay que acabar con su comercialización. Pongo fin al Delfos. Intuimos que el tema de la patente bien no le terminó sentando, ¿no? Ella al final se queda un poco como cabeza del negocio y un poco con esa de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Continúo o no continúo? Pero claro, es que no había nada registrado a su nombre, este es el problema, grave. O sea, fue casi como un robo, ¿no?, de propiedad, digamos, por mucho que ella formase parte del taller Fortuny. Elsie McNeil será, digamos, a la que iba esta carta, será la nueva propietaria de la fábrica. Henriette y Mariano no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia, pero Henriette sí que estuvo muy ligada a Elsie McNeil en su momento y será la nueva propietaria. Aquí la tenemos maravillosa, ella luciendo todas las creaciones posibles de Fortuny como buena distribuidora de marca que era en Estados Unidos. Luego fue condesa en Venecia y, bueno, pues es ella quien se va a encargar de continuar con la fábrica. Pero Henriette se lo deja muy claro, que no se hagan más Delfos, que no se comercialicen, que no tal, ¿no? Y luego hay datos curiosos, y es que Henriette, tras la muerte de Fortuny y tras lo que ocurre con la patente, decide aislarse y decir, mira, yo ya... Claro, es que llevaba años trabajando en los pigmentos, en la maquinaria, en todo, y esto fue un golpe bastante bajo. Entonces decide abandonar la escena artística por completo. Y es que ya no se le va a volver a ver diseñando, ni investigando, ni nada. Ya se dedicó a la catalogación y el inventario de bienes del Palacio Fortuny. Una labor tremenda, ¿eh?, la que hizo 16 años que estuvo haciendo inventario, ¿no? Luego, claro, ella impide, ¿no?, esa comercialización del Delfos, y hay un dato curioso, y es que la fábrica ha ido pasando siempre como de mano en mano, y es una de las, digamos, fábricas más importantes que hay en Venecia y en esa zona, precisamente, pero nunca ha estado en manos de un italiano, que esto es lo que comentan mucho ahí en Venecia. Es una fábrica que produce mucho hoy en día, pero que siempre ha estado en manos primero de un español, francesa luego con Henriette, estadounidenses, etc. Hoy en día, bueno, en el caso de Elsie McNeil, ella cede la fábrica a una última pareja que tuvo después de su divorcio, etc. O sea, fue pasando de mano en mano. Luego veremos qué tipo de creaciones hacen. Claro, giro de guión inesperado. Henriette, a pesar de que dijo, por favor, que no se hagan más Delfos, ella quiso asegurarse al 200% y arrojó absolutamente todos los estudios de los pigmentos, del plisado de la seda, tiró absolutamente todo a las aguas de Venecia. Claro, este acto de rebeldía, prácticamente, creo que nos dice mucho, ¿no? Es decir, muy bien, la fábrica sigue en pie, se supone que esto ya es patentado, ¿no?, por Mariano Fortuny, ahora no vais a tener ningún problema, ¿no? Sin mí, veremos a ver qué tal. Sin mis, digamos, investigaciones sobre cómo realizar las prendas más importantes, a ver qué tal. A ver qué hacéis ahora, ¿no?, en este caso. Y que luego ella siguió fiel a que eso no se iba a volver a hacer, que era una cosa muy personal de ella, era suyo, y arrojó pues todo lo que tenía a los canales de Venecia. Hoy en día está perdido. Hoy en día toda la, toda la teoría para hacer el Delfos, y no solamente el Delfos, sino los plisados que hacía ella, no se pueden reproducir, por mucho que lo intenten. Los propietarios actuales de la fábrica llevan años intentando imitarlo. No lo ha conseguido absolutamente nadie, el imitar esto. ¿Qué pasó con el Palacio Orfei, esa sede, ¿no?, y esa vivienda tan peculiar y tan maravillosa que tenían los Fortuny? Bien, pues como he dicho antes, ella inventarió, catalogó y restauró todo. Es cierto que ella intentó que España se quedase este palacio, ¿vale? Porque ella siempre decía que era francesa de nacimiento, española por amor, veneciana de corazón, pero que su marido, Mariano, por mucho que él disfrutase y
y le estuviese fascinado por Venecia, él siempre tenía un vínculo con España. De hecho, en las creaciones principalmente se nota ese tema muy oriental, en las lámparas que todas tienen el nombre de Sherezade, la Alhambra, etcétera. O sea, él estuvo siempre muy ligado al final a España, a sus raíces, que era Granada. Él había nacido en Granada, Mariano Fortuny. Entonces, él nunca perdió ese vínculo con España, por lo menos en cuestiones emocionales, ¿no? Esto Henriette lo sabía y quiso proponer a España, ¿no?, que por lo menos este palacio fuese algún centro de cultura española o que reivindicase a las familias Madrazo y Fortuny. España se niega, le dio la negativa. Esto podemos decir, jolín, pues vaya. Pero es verdad que no es tan fácil decir, te dono este palacio y a ver qué pasa, ¿no? Porque aquí había una cantidad de bienes que eran ingentes, ¿no? Y que había que hacer una labor tremenda de catálogo y de registro y de restauración de las obras y acondicionarlo para lo que se quisiera emplear, un museo, un centro, lo que fuera, ¿no? Entonces Henriette lo que hace es, pues habla con el ayuntamiento y al final, hoy en día, es quienes lo llevan, ¿no? Está gestionado por la Asociación de Museos Cívicos de la Ciudad de Venecia, dependiente del ayuntamiento. Y, claro, es museo hoy en día gracias a la labor que hizo Henriette, de acondicionamiento, de recuperación, de todo. En el Palacio Fortuny hay bastantes delfos hoy en día, sí que tienen alguno. En España donde más hay es en el Museo del Traje, que son los que cedió Inditex. Inditex tiene vestidos delfos, sabemos que los compran de vez en cuando en subastas, etcétera. Y donde más hay es en colecciones privadas. Colecciones privadas, pues de compradores que, pues las tienen en privacidad y que de vez en cuando sale alguna famosa con algún delfos, muy de vez en cuando, como veremos, pero es como un tema muy hermético. Pero sí que hay, en Venecia siguen estando, creo que en Tarragona también hay algunos, y si no, en el Museo del Traje, ¿no? Para verlos en España, me refiero, en directo. Pues estas son las creaciones que hace hoy en día la fábrica de Fortuny Venecia. Bueno, es interesante. Siguen trabajando el terciopelo, han seguido por la línea de Mariano, porque la de Henriette no la han podido ver, obviamente. La línea de Mariano Fortuny, que era el terciopelo estampado, con temas orientalistas. ¿Consigue reflejar la esencia de lo que fue Mariano Fortuny? Pues bueno, esto ya para opiniones, ¿no? En este caso, según lo que opinemos cada uno. En mi opinión particular, no, pero es algo que sucede en todas las casas de la moda. Si nos pensamos un poco, ¿no?, en el caso de Chanel, por ejemplo. Bueno, Chanel ha mantenido bastante la esencia, a pesar de estar Karl Lagerfeld al frente, luego que falleció, etcétera. Pero si nos fijamos en Balenciaga, una vez que fallece Balenciaga, cambian la cabeza de la casa, etcétera. O sea, han pasado de ser diseños elegantes, sobrios, maravillosos, esos abrigos, los vestidos de Balenciaga, a ser plumíferos, prendas futuristas. Quiero decir, ha perdido prácticamente toda la esencia. Entonces es algo que pasa en estas casas, pero aquí sí que han intentado mantener un poquito esa esencia de Mariano Fortuny. Lo que pasa es que, claro, el antes y el ahora, claro, pues no es lo mismo. Estas dos creaciones de aquí son de la época de Mariano Fortuny y hoy en día, claro, pues hacen estos kimonos, ¿vale? Bastante distinto, ¿vale? Yo, de todas formas, animo en Venecia tienen varias tiendas porque enseñan un poquito la labor, se puede ver los textiles, etcétera. Pero esto es lo que pasa al final. O sea, aquí se ve realmente quién manejaba, quién tenía aquí un poco el control de los diseños. Precisamente cuando desaparecen esas instrucciones, desaparece la esencia, literal, ¿vale? Y además, el tema de los tejidos, claro, Mariano Fortuny trabajaba con tapicerías espectaculares gracias a su madre, a Cecilia, que era quien controlaba el tema de los textiles también, de la colección, del tipo de tela, etcétera. Una vez se ha perdido todo esto, pues tenemos los kimonos estampados de terciopelo, que está bien. O sea, no quiero criticar porque a mí me gustan, pero que se ve que aquí falta esa esencia. Bien, el Delfos en las pantallas, por supuesto, no podía faltar. Downton Abbey. Aquí tenemos al vestido Delfos en pantalla, no es el original. ¿Qué ocurre? Que los guionistas de Downton Abbey
en esta temporada, bueno, creo que esto es la película, pero bueno, quisieron presentar a la protagonista de una manera pues mucho más atrevida, más moderna, más sofisticada, y dijeron, ya está, el Delfos de Venecia, de Fortuny. La figurinista de la serie lo que hizo fue viajar a Venecia, va a la fábrica y habla con el personal de la fábrica, les explica la situación. No le dejaron entrar prácticamente nada, ¿no? Sí que le dejaron ver archivos de bocetos y de patrones, pero ya dijeron, apáñatelas, ya haz lo que quieras. Entonces, lógicamente no le dejaron ningún Delfos original, pero ella lo que hizo fue recrearlo con unas sedas que no eran las de la época, los pigmentos no están aplicados a mano, pero sí que logró una réplica, por lo menos para las pantallas, bastante decente. El que lleva Lauren Bacall sí que es el original. Ahora que venimos de la ceremonia de los Oscar, que estamos viendo alfombras rojas constantemente, pues aquí tenemos una de 1970 y algo. Aquí tenemos a Lauren Bacall con un diseño de Delfos original que sí se lo prestaron. Y además es bastante particular porque Henriette nunca solía diseñarlos con el cuello y el pico. Entonces mucha gente decía, es falso, porque el diseño que hacía ella era con el cuello más cerrado. Pero sí que es un Delfos original, pero de distinta manera, ¿no? De hecho, en la patente del vestido explica perfectamente, no Henriette, sino Mariano, o sea, Henriette a través de Mariano en este caso, explica que el vestido tendría la misma forma, pero que lo que irían cambiando serían mangas y el tipo de escotes, ¿no? También en novelas ha salido, por supuesto, en El tiempo entre costuras, la obra de María Dueñas, y en la serie tan exitosa, donde aquí tenemos las imágenes donde Sira Quiroga, la protagonista del tiempo entre costuras, tiene que hacerle en no sé cuánto tiempo, que es poquísimo tiempo, un vestido de Delfos, el falso Delfos, ¿no? Y tiene que recrearlo como puede, etcétera, ¿no? Entonces, ha salido y ha sido icono a lo largo pues, de la historia e incluso, por supuesto, en la televisión, ¿no? y en las novelas, ¿no? Que también es destacable. Bien, voy a hablar de un caso muy especial y es el de este vestido de Delfos, el vestido dorado, porque este vestido salió a subasta hace unos años, es el vestido. El precio de salida fueron unos 14.000 euros. Que, o sea, es poco, realmente, o sea, me refiero, es mucho, pero para un Delfos es muy poco. ¿Qué ocurrió? Aquí pasó como, no sé si os acordaréis, de lo de la casa de Ansorena con el Caravaggio, que en un principio dijeron, bueno, es un seguidor de Rivera, y luego empezaron a dar chivatazos de que esa obra era de Caravaggio, y de 2.000 euros ascendió, bueno, a incalculable, ¿no? Pues esto es lo que pasó con este vestido. En un principio pensaban que era como una réplica bien hecha del Delfos. Empiezan a dar chivatazos a esta casa de subastas. Cuidado, que es un Delfos original hecho por Henriette Fortuny. El precio asciende. Esto indica que vamos bien, porque hace unos años, hace más años, si dan el chivatazo de que no lo ha hecho Mariano y lo ha hecho Henriette, el precio baja, ¿vale? Entonces vamos bien. Que se incremente cuando se ha descubierto que es de una autoría femenina, que suba, está bien. Todavía incrementaron más el valor cuando dieron otro chivatazo, y es que era el vestido favorito de Elena Sorolla, la hija de Joaquín Sorolla, que su padre la retrata de esta manera con este mismo vestido. Es el vestido de Elena Sorolla, literal, salió a subasta. Entonces, claro, el valor se incrementó muchísimo, se dobló el precio de salida y ya el valor final, pues bueno, pues alcanzó cifras bastante desorbitadas. Esto es importante, ¿no? Porque no es nada común que incrementen los precios de salida de las subastas con dos nombres femeninos de por medio, Henriette Fortuny y Elena Sorolla, ¿no? Entonces esto es un buen indicador de aquí en adelante, en este caso. Claro, aquí está Elena Sorolla y fijaros el año. Es el mismo año de la creación del Delfos, el 1909. O sea, es que, claro, esto indica mucho también las hijas de Sorolla y Sorolla, cómo estaban puestos absolutamente en todo, las relaciones artísticas que había entre estas familias, igualmente, ¿no? Este posiblemente es uno de los retratos más bonitos que le hizo a su hija, que por cierto también era artista, algo que no puedo meterme, ¿no? a hablar, pero también las dos hijas de Sorolla, María y Elena, fueron pintoras y escultoras, y además, estilosísimas, pues se compraban su buen vestido de Delfos
en el mismo año que se saca en Venecia, ya lo tiene la hija pequeña de Joaquín Sorolla, ¿no? Ya para terminar, muestro por aquí estas etiquetas, que son las que se ven en los vestidos Delfos, ¿no? Que es la firma realmente de Mariano Fortuny. Se identifica entre una falsa y verdadera, porque él firmaba, no sé si os dais cuenta, bastante irregular, muy modernista, ¿no? Con formas como muy irregulares. La U siempre la hacía como si fuese una V, nunca estaban en la misma línea. Ese es un poco el diseño clave para identificar ese sello que tiene el Delfos por dentro. El nombre del Ried no aparece ni en la etiqueta, ni en absolutamente nada, ¿no? Que ese es el fallo tremendo que hubo en esta historia. Aquí en el del medio, en la imagen del medio, que también se puede observar muy bien el plisado, esto es una etiqueta de un vestido que al final llega a un sitio de subastas, que además es que lo ponen, no sé si lo veis, pero ponen Made in Italy, como si fuese comprado en yo qué sé dónde. Luego era un Fortuny, era un Delfos, ¿no? Pero, como digo, el nombre de Henriette, desgraciadamente, ha quedado en el olvido. O sea, ¿qué pasa? Pues que, ya para terminar, si ahora nos metemos en la página oficial de Fortuny Venecia, de esa empresa, digamos que alardean de que han conseguido hacer el Delfos y que puedes pedirlo a petición, ¿no? Yo lo quiero en color tal, lo quiero en cual. No es igual, no, es imposible, no es igual. Que nadie lo pida, porque no va a ser el mismo que el que hacía Henriette Fortuny en este caso, ¿no? El caso es que hay un apartado en el que se dice: esta obra se pensaba que era de Mariano Fortuny, pero ahora sabemos a ciencia cierta que está hecha por Henriette. O sea, en la propia página de Fortuny ya se reconoce, menos mal, esta autoría. Pero en ningún sitio más, nada. Nada, absolutamente nada, ni en museos, ni en exposiciones. Muchos grandes profesionales de la moda no dicen que esto fue un diseño de ella y no de él. Es Atelier Fortuny y ya está. Claro, Henriette fue víctima, en este caso, pues de su situación dentro del Atelier de Venecia, y también un poco de ese robo casi de propiedad, ¿no? En este caso, un poco de robo de mente creativa con este diseño. Y como este caso hay muchísimos. Ella no tuvo ningún tipo de protección intelectual, que hoy en día sí que existe, y hay muchísima formación al respecto para proteger las obras de los artistas, los diseños, etcétera. Pero también he de decir que sigue pasando hoy en día en las grandes industrias de la moda. O sea, que sigue habiendo este tipo un poco de actuaciones, de robos de diseños, de no reconocer de quién es, etcétera. Entonces, en este caso, la propiedad intelectual es muy, muy importante. Henriette Fortuny, como digo, poco a poco se va investigando un poquito más. Su nombre empieza a sonar un poco más que hacía unos años, pero claro, todavía pues hay que descubrir mucho más de ella y, por supuesto, de muchos nombres femeninos que hay que evitar que se queden en el olvido, ¿no? Entonces, una forma de combatirlo es precisamente con este tipo de actividades y de estos ciclos. Así que, sin más, espero que hayáis disfrutado de la conferencia, que os haya gustado. Muchísimas gracias por la asistencia y gracias de nuevo por contar conmigo en este ciclo. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna consideración, me la podéis hacer sin ningún problema. Sí. ¿Ah, sí? No. No lo he visto. Yo sé que no, lo del documental no lo sabía. Sé que hay varias, o sea, novelas sí que han sacado algunas del Palacio de Venecia y demás. Y bueno, publicaciones, artículos y de todo sobre la vida de Henriette, lo poco que se sabe también. Pero ese documental no lo había visto, no sé cómo lo tratarán. Pero imagino que ya se dirán este tipo de cosas. Ah, vale.
Sí. Por eso Canal Sur lo habrá producido. Era de Granada, pero también se critica mucho jolín, que tuvo... Con Mariano Fortuny tampoco fueron muy justos, ¿eh? Tampoco fuimos muy justos, ni en España ni en su propia tierra, porque tampoco se le reconoció mucho a Mariano. O sea que, mira, me alegro de que por lo menos le hayan hecho un buen documental. Espero, me lo anoto para verlo. Gracias. Oye, yo primero darte las gracias por la conferencia, me pareció muy, muy interesante y además que te preocupes tanto por sacar a la luz a estas mujeres que han estado tanto tiempo en la sombra, ¿no? Pero te quería preguntar por qué se sigue llamando Henriette Fortuny y no Henriette con su propio apellido. Y si te parece o sea, ella en vida le llamaban así o cuál es el motivo. Ella es curioso, sí, porque ella usó, claro, hasta que se casó, ella usa el nombre, el apellido, ¿no? Henriette Negrin, etcétera. Luego, una vez que se casa, sí que firma ya como Henriette Fortuny en algunos sitios. En otras cartas sí que firma con Henriette Negrin, es decir, va un poco cambiando. O sea, claro, sí que es verdad que en términos anglosajones sí que el apellido femenino se perdía, ¿no? El apellido de la mujer se ponía al del marido y ya está. En este caso ella jugó un poco con la ambigüedad también, porque hay cartas que están firmadas como Henriette Negrin y otras como Henriette Fortuny. Y Mariano Fortuny dice Henriette Negrin en la patente, ¿no? Como no dice Henriette Fortuny. Entonces es curioso. Y va jugando un poco con el tema de los apellidos, sí. En según qué cartas y qué firmas aparece de una manera o de otra. Pues me ha sorprendido que pusiera Henriette Fortuny y que no ponga Henriette Negrin, entonces por eso también. Mira, yo creo que al final... tu opinión. A ver, esto es mi opinión, ¿no? Pero ellos no eran ninguno estadounidense, ¿no? Él era granadino y ella era francesa. Creo que era una pareja que intentaban mantener también mucho la individualidad de cada uno, porque eran, como digo, bastante modernos en muchos aspectos, ¿no? Pero estuvieron al final bastante vinculados a Estados Unidos, porque allí en Nueva York tuvieron una cantidad de distribución de obras tremendas. Los principales distribuidores, marchantes, etcétera, eran todos estadounidenses, etcétera. Entonces, claro, ella ya yo creo que empezaría a firmar como la señora Fortuny, pero porque es que el entorno de negocios era americano, principalmente, ¿no? Tanto la distribuidora como toda la familia de ella, etcétera. Entonces, yo creo que tiró más para ahí la cosa, de que a ella los americanos, en este caso, no se referían como Henriette Negrin, era la señora Fortuny. Antes de conocer a Mariano Fortuny, ¿se le conocía ya alguna actividad artística o algo? No, ella, lo único nada, es que sabes que lo que ocurre es que sabemos muy poquito de su vida personal, en este caso. Sí que sabemos que interés hacia el arte, etcétera, sí se le conocía, pero fue un poco una mujer, como digo, bastante discreta. No se le conocía antes ninguna obra de arte como tal, ¿no? Ella sí que estaba muy interesada en el mercadeo de arte, en el negocio artístico, en el entorno, y que al final su entorno familiar sí que potenció mucho que pues, se dedicase a las artes. Pero fue cuando empieza con Mariano Fortuny cuando ya despliega toda la creatividad. Claro, es como libre, ¿no? Ya en este sentido. Por eso es un poco una historia que da un poco de rabia, porque al principio parece que va muy bien, porque ella puede, digamos, como sacar toda esa libertad creativa, pero luego vemos ahí ese torcimiento. Sí. Pero vamos, que queda mucho por investigar de Henriette Fortuny o Henriette Negrin. Que puede salir una obra en cualquier momento. Quiero decir que es que estas mujeres, por mucho que yo aquí pueda dar una charla de 1 hora, es que están sin investigar al 100%, o sea, es que hay mucho que sacar todavía de ellas. Resulta un poco sorprendente que si el taller llegó a contar con 300 personas, pudiera mantener el secreto de sus técnicas, ¿no? Esto lo mantuvo, pero yo creo que también fue un poco, vamos, lo que yo he podido investigar es que lo de que en la patente fuese Mariano Fortuny el que dice me corre prisa por patentar esto, es porque corrían rumores de que había gente muy interesada, ¿no? Que ellos llamaban como los ajenos, es decir, que en cualquier momento podían robarle algún patrón, alguna inspiración, alguna historia. Entonces, esa urgencia por patentarlo vendría un poco de
de esa inquietud porque alguien del entorno pudiese irse de la lengua. Pero vamos, el secreto, aparte de que lo tiró todo ella, hoy en día ya digo que es que no hay manera de hacerlo igual, por mucho que lo hayan intentado. Se oye, ahora. Sí, bueno, repito la pregunta, ¿no? Que me choca mucho que una mujer tan creadora, tan inteligente, que siguiera la sombra de su marido y no defendiera lo que ella había hecho. Era una sumisión total, bajo mi punto de vista. Claro, eran otros tiempos, es lo de siempre, pero vamos, que ella vivió hasta el 65, pero todo lo que creó parece que lo hizo en la sombra. En la sombra, completamente en la sombra. Ella, en este caso, es lo que he comentado al principio, hasta 1965, es decir, que fijaros si tuvo tiempo y años para salir a la palestra y decir, oye, mira, esto no es así, esto no es tal, pero ella ya decide que es que ya no va a hacer más, que ya, o sea, ese acto de rebeldía, de ahora me voy a rebelar, ella lo hace, bueno, puede parecer que no es un acto de rebeldía ni nada, ¿no? Pero ella lo que hace es, muy bien, ahora no tengo yo ningún tipo de patente, pues ahora no vais a tener vosotros nada de mis diseños. Y ese acto de rebeldía y de protesta encubierta, por eso digo que a mí me parece una mujer que actuó muy en la sombra y de forma velada, y es lo que he comentado. Ella no es de las mujeres que se plantaron, se presentaron y tal, y dijeron, ella actuó. Ella cogió, en secreto, y tiró todo. Y dijo, hasta aquí hemos llegado, corto el Delfos, y nadie lo va a hacer. Esa fue su rebeldía. Sí. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más y si no, pues muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención.